Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver, vamos a ver este proceso, ¿no es cierto?, de óxido reducción en química. A ver, señor Mora, ¿qué entendió del video? Entendí que si no hace de más que no puede crear un óxido. Algo así lo entendí, dice. Pero no me dijo nada. Algo así le entendí y algo así le entendí, nada más. Está como el dicho dice, solo sé que nada sé, pero sé algo, ¿no? No me dijo nada. Señorita Cáceres, ¿qué me dice usted? Entendí sobre las reacciones redox, que son las reacciones de óxido de reducción y estas estaban compuestas por una reducción y una oxidación simultánea que pueden ocurrir por sí solas. Bien, muy bien, señor Burgos, ¿qué entendió usted? Que el elemento puede mantener su estado de oxidación solo cuando pasa de una sustancia a otra. Bueno, básicamente, ¿no? Este proceso de óxido de reducción, sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, Bueno, este proceso de óxido de reducción básicamente es algo lo que dijo el señor Burgos, ¿no? Y la señorita Cáceres, que básicamente una cosa es tener al elemento como tal y la otra ya es tener a un compuesto como tal, ¿sí? Cada uno cambian sus estados de oxidación, ¿sí? O números de valencia, ¿no? Entonces, eso es básicamente eh, lo que se decía en el video. Y prácticamente ahí se hablaba de la ganancia y pérdidas de electrones, ¿no? Ustedes saben que cuando se forma un compuesto, un elemento puede ganar electrones, otro compuesto puede ceder electrones o también se pueden compartir electrones, ¿sí? Entonces, esta ganancia, pérdida, compartición de electrones hace que los diferentes compuestos adquieran ciertas características, ¿no? ¿Sí? Algunos se forman o se producen o son electronegativos, ¿sí? En cambio, los otros se hacen positivos, ¿no? Ustedes saben que cuando un elemento pierde electrones, ¿sí? Este se hace positivo, ¿ya? El otro elemento que gana electrones se hace negativo, ¿no? Porque aumenta obviamente el número de electrones ganados del otro elemento químico, ¿sí? Bueno, entonces como dice aquí, cuando los átomos cambian de un estado elemental para formar parte de un compuesto, o cuando transitan de un compuesto a otro compuesto, en las diferentes reacciones químicas pueden ocurrir tres posibilidades, ¿no? Ya vamos a ver esta situación. Ustedes saben que hay diferentes tipos de reacciones químicas que ya vimos la clases pasadas, ¿no? Hay las reacciones redox, las de formación, la de descomposición, la de sustitución, doble sustitución, ¿sí? Eh, las reacciones de combustión, reacciones endotérmicas, exotérmicas, ¿sí? Ven. Entonces, todos estos tipos de reacciones, ¿no es cierto?, tienen características, las cuales ganan o reciben esos electrones. Vean, por eso es la parte fundamental, ¿no?, de esta situación. Bueno, antes de seguir con la clase, por favor, necesito que ustedes me consulten 4 palabras, sí, que necesito que sepan, aunque algo ya se vio en el video, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son esas palabras? Por favor, son oxidación, ¿sí? Reducción, oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor, ¿sí? Entonces necesito que me consulten. Vuelvo y repito. Oxidación,
reducción, agente oxidante y agente reductor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No? Bueno, entonces aquí en el libro, ¿no es cierto? Vamos a guiarnos del libro. Entonces decía que hay tres posibilidades de reducción. La primera, ¿no es cierto? El elemento mantiene su estado de oxidación. ¿Sí? ¿Qué significa esta primera parte? Como decía en el video, ¿no? Tenemos básicamente el estado de oxidación. ¿Sí? Entonces teníamos dos elementos. El hidrógeno, ¿no es cierto? Y el oxígeno. El hidrógeno, el estado de oxidación es +1, ¿no? En cambio, el oxígeno tiene un estado de oxidación -2. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa estos estados de oxidación? Como ustedes saben, es la manera, ¿no es cierto?, en la cual los diferentes compuestos químicos pueden, ¿no es cierto?, ceder o ganar electrones. Por eso, vean la clase presencial, nosotros ya nos adelantamos, ¿no?, al estado de oxidación del ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Ven? Y ahí nos salió el resultado que del video, ¿no es cierto?, que el estado de oxidación básicamente era 6. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿no? Ahí en el video también nos decía que el estado de oxidación del zinc, ¿no es cierto?, era 0. ¿Sí? Pero una cosa es cuando trabaja como elemento único, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando ya está formando compuestos, el estado de oxidación cambia. ¿Sí? Tenemos ZN, ¿ya? Si yo le coloco aquí 2, ya me indica que este es un compuesto. ¿Sí? Es diferente. Aquí tenemos un elemento, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya un compuesto, una molécula. ¿Sí? Aquí cambia el estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación? Aquí es +2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Por eso una cosa es trabajar como elemento simple y otra cosa es trabajar ya con un compuesto o una molécula. Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no? En el ejemplo que pone en el libro, tenemos, ¿no es cierto?, el sulfato de sodio más el cloruro de magnesio. ¿Sí? Entonces ahí nos indican los diferentes estados de oxidación que presenta cada uno de estos compuestos. Vean, el sodio, ¿no es cierto?, nos indica +1, el azufre 6 y el oxígeno -2. El magnesio tiene estado de oxidación 2, ¿no es cierto? Y el cloro, en este caso, tiene el estado de oxidación negativo. ¿Sí? Entonces, aquí, el momento que se unen los diferentes compuestos, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que estamos en una reacción de sustitución. ¿Sí? Porque es de doble sustitución, ¿no? ¿Por qué es de doble sustitución? Al sulfato de sodio, ¿no es cierto?, el momento de la reacción se transforma en sulfato de magnesio. ¿Sí? Y el cloruro de magnesio se transforma en cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, vean ahí, tenemos, ¿no es cierto?, en el caso del sodio y del cloruro de sodio, tenemos el componente positivo, ¿no es cierto?, y el componente negativo. Y abajo nos hacen un desglose, ¿no? Vean, sodio positivo, azufre 6 positivo, oxígeno 2 negativo, magnesio 2 positivo y cloro 1 negativo. ¿Sí? Ustedes saben que el flúor, cloro, bromo, yodo trabaja con valencia -1. ¿Sí? Que es valencia negativa. Pero también trabajan con valencias positivas, ¿no? +1, +3, +5 y +7. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trata de decir. Y aquí dice, en la reacción del sulfato de sodio y del cloruro de magnesio, observamos que se mantiene el estado de oxidación de los elementos cuando forman parte de los reactivos y luego cuando forman parte de los productos.
¿Qué significa esto? Que sus estados de oxidación no variaron, ¿no? Se mantuvieron, a pesar de que formaron nuevos compuestos. ¿Ya? Entonces ven que en el primero, en el cloruro de magnesio, es negativo, en el otro también es negativo. El sodio es positivo, ¿no es cierto? En el primero, en el reactante y en el producto final también es positivo. El azufre mantiene su estado de oxidación más 6. Si se dan cuenta, ¿no? En ese ejemplo que nos pone en el libro. Simplemente aquí no cambiaron los estados de oxidación, sino que se mantuvieron. En el segundo dice, el elemento aumenta su estado de oxidación, en cuyo caso le dice que sufrió una oxidación, ¿sí? Entonces lo que les decía, ¿no? Ahí se une el hierro, ¿sí? Que está, ustedes pueden ver en el ejemplo, el hierro está solo, ¿no? ¿Sí? Como les decía, el hierro solo, su estado de oxidación es 0, ¿sí? Más el oxígeno, ¿no es cierto? Es -2. El momento que se une y forma el compuesto, ¿no es cierto? Forma el F2O3, el trióxido de hierro, ¿sí? Pero aquí, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver en la fórmula, ¿no es cierto? Aquí el estado de oxidación pasó a 3. En otras palabras, el número de valencia, ¿no? Vean, aquí tenía 0 en el momento que forma el compuesto. En cambio, el estado de oxidación cambia a 3. ¿Ya? En el caso del oxígeno, sigue siendo -2. ¿Ya? Entonces aquí hubo un aumento, ¿no es cierto?, del estado de oxidación. ¿Sí? En el primer caso, no varió. ¿Ya? En el segundo caso, sí aumentó, ¿no? De 0 aumentó a 3. Es lo que nos dice en el segundo caso. Y en el tercero dice, el elemento disminuye su estado de oxidación, en cuyo caso se dice que sufrió una reducción. ¿Sí? Aquí, en cambio, ¿no es cierto? El oxígeno es el que reduce su estado de oxidación. ¿Ya? ¿Sí? Porque aquí tenía -2. En el tercer caso cambia a 0 también. ¿Sí? Pero nos da el mismo compuesto. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué nos trata de decir con esto? Que en algunos casos gana y en otros casos pierde, ¿no es cierto? Hablando de su estado de oxidación. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, de esto. Como ustedes ven, básicamente, ¿no? Este tipo de compuestos, debemos saber las valencias, ¿sí? Y creo que ustedes ya se olvidaron, ¿no? Los de valencia +1, valencia +2, valencia +3, valencia +4, valencia +6, valencia +1, +2, +2, +3, +3, +4, +3, +5. Entonces debemos saber no solamente de los metales, sino también de los no metales. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, también cuando hablamos de los estados de oxidación y de reducción, tenemos una escala, ¿sí? Esta escala va de 0, ¿sí?, a -7 y de 0 a +7. ¿Sí? Cuando aumenta, ¿no es cierto?, decimos que estamos en oxidación. Y cuando disminuye, estamos en reducción. ¿Sí? Aquí es -1, -2, -3, -4, -5, -6 y -7, ¿no? Y cuando tenemos más aumento, ¿no es cierto? +1, +2, +3, +4, +5, +6 y +7. ¿Sí? Entonces esto nos indica, ¿no es cierto? Aumento hasta 7 significa oxidación. Cuando disminuye hasta -7, en cambio estamos en reducción. ¿Sí? Por eso aquí dice, una reacción química donde los elementos cambian su estado de oxidación se denomina
reacción de oxidación y reducción. Algunos actores la denominan redox. ¿Sí? Esa es la famosa reacción redox, ¿no? En una reacción de este tipo, los elementos que se oxidan pierden electrones y los elementos que se reducen ganan electrones. Estos dos procesos se expresan mediante semiecuaciones, ¿sí? Y ustedes pueden ver, siempre vamos a trabajar, ¿no? Con el estado de oxidación cero, ¿sí? Y también vamos a ver en el caso que dice ahí, tenemos 3 electrones. Estos 3 electrones corresponden al número de valencia que tiene, en este caso, el elemento químico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si yo les digo, el hierro, ¿sí? No, hablemos de otro elemento, el calcio, ¿sí? Estamos en estado de oxidación, sería 0, ¿no? Pero en el caso del calcio, ¿qué valencia tiene? A ver, ¿qué valencia tiene? Más 2. Ya, ¿no es cierto? Entonces aquí el calcio tendría 2 electrones. Entonces terminamos, ¿no es cierto? Que el calcio es más 2. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? En cambio, para hacer una de reducción, ¿no es cierto? Del mismo elemento calcio, ¿sí? Partimos desde acá, sea 2, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener 2 electrones, ¿sí? Pero que tenemos que igualar esto, entonces me quedaría 2 calcio, ¿sí? Bien, entonces aquí aumentamos, ¿no? El calcio, ¿ya? Entonces así podemos seguir haciendo estos procesos en los diferentes elementos químicos, ¿no? Básicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. ¿No? Este es un poquito tedioso, ¿no? Sí, como ustedes pueden ver. Pero vuelvo y repito, esto está relacionado con, básicamente, con las valencias. Si usted sabe las valencias, puede hacer este tipo de reducciones o oxidaciones. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, No,